Muy buenas tardes, vamos a ver ahora lo que es un tema de lo que ya habíamos trabajado anteriormente en cuestión de las culturas y comportamientos. Ahora vamos a ver lo que son cambios culturales, que más que nada habla de la evolución que hemos tenido, va trascendiendo a lo largo de lo que nosotros hemos podido percibir de la edad que tienen o tenemos en cuestión de la antigüedad, es decir, patrones de conducta, que ahorita venimos viendo estilos de lo que vienen siendo de la educación o tipos de padres. Eso también nos va a ayudar a comprender un poco en cuestión de cómo va trascendiendo la educación en aquellos tiempos, pero ahorita nos centramos más en la cultura. Los cambios culturales son o es la transformación a lo largo del tiempo de todos o algunos de los elementos culturales de una sociedad o una parte de la misma. Es decir, que está ligado a lo que es cambio cultural es igual a evolución cultural. Es decir, que a través de las etapas va trascendiendo o se van transformando aquellos patrones de conducta que anteriormente se formaban o formaban al individuo y ya ahora han ido evolucionando. Que eso lo vamos a ver un poco más en clase, un poco más práctico. La enculturación se refiere a las generaciones más antiguas que transmiten sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a las generaciones más jóvenes. Todos hemos escuchado aquella frase en cuestión de que dice en mis tiempos, o que dice la abuelita, el papá, en mis tiempos no se hacía esto, o en mis tiempos la tecnología o nos mandábamos mensajes, etcétera. Es decir, la evolución ha ido cambiando también en cuestión de cómo interactuamos con el ser humano. Cada vez es más tecnológico, es más, digamos, en cuestión de la tecnología, ya no hay tanta interacción del habla persona a persona, ya todo es a través de un WhatsApp, de un Facebook, Twitter, etcétera. En este proceso el receptor sujeto recibe esta información y decide si mantenerla así o modificarla, es decir, si sigue el patrón de conducta que le están pasando de generación en generación o si decide hacer su nueva transformación cultural, es decir, la evolución cultural. Estas modificaciones se relacionan con el abismo general y factores socioeconómicos, políticos y coyunturales, es decir, que tiene mucho que ver el factor económico, como nos dice la palabra, y cómo nos relacionamos, es decir, el cambio en cuestiones familiares o inclusive con quienes nos juntamos. La aculturación es un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. Se adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta. Los procesos de aculturación contemplan la interiorización, la valoración y la identificación de los valores culturales y se llevan a cabo por la influencia de ideas. La colonización suele ser la causa externa de la aculturación más común. La deculturación es la pérdida de la cultura propia, sustitución por una cultura foránea externa y el proceso es muy lento y progresivo y se rechaza la propia cultura. La transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe, transforma y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. La comunidad termina constituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. Esto puede desarrollar un conflicto ya que la cultura receptora sufre la imposición y por otro lado este cambio puede provocar un enriquecimiento cultural, es decir, que a lo mejor tenemos aquellos patrones de conducta que vamos siguiendo y vamos enriqueciendo a través del pensamiento que viene siendo lo cognitivo. Hasta aquí lo voy a dejar, vamos a realizar lo que son 9 ideas principales acompañada de una breve reflexión que nos ayude a entender un poco el tema de los cambios culturales. Recuerden que es realizada en hoja de máquina acompañada de su rúbrica. Muchas gracias, nos vemos en clase.